En medio de una nueva campaña en su contra, aquí tenemos a Daniel Lara Farías. Yo te quiero felicitar porque tantas campañas en contra tuya por parte del narcorrégimen significa que le duele lo que tú dices. Entonces habla, tienes total libertad. Afortunadamente, eso es lo más importante, que tengo total libertad. Yo afortunadamente puedo ser y soy dueño de lo que digo, dueño de lo que callo, dueño de lo que escribo, dueño de lo que defiendo. No hay más. Las campañas tienen siempre vida corta cuando están dirigidas por personajes cuya vida también es corta. Porque estamos hablando de una gente que al fin y al cabo lo único que le preocupa en este momento, es lo que se diga de ellos. Porque se queda en evidencia, ¿no? Y creo que una de las cosas más peligrosas que se puede hacer contra el régimen es quitarles el manto, ¿no? Y decir que el rey está desnudo. Y bueno, y si eso es lo que no le toca, le tocó y se acabó. Pero ¿cuántas campañas han hecho en tu contra? ¿Cuántas veces el delincuente este del Canal 8, el cobardón, porque se meó cuando lo fueron a llevar a prisión, cuando lo fueron a detener, quiero decir, se ha metido contigo? Mira, yo creo que tienen... Bueno, yo no te sabía contar, estamos hablando como de 5 años de campaña sostenida, que ha ido creciendo y que no se ha detenido desde que me fui de Venezuela, sino que más bien se ha acentuado. Las amenazas, los insultos, los montajes, la utilización ilegal de mi imagen y de mis contenidos para utilizarlos a favor del aparato de propaganda, que les molesta muchísimo que uno se lo diga, que son un aparato de propaganda, porque eso es lo que son. Ellos no son un medio de comunicación, ellos no informan, no comunican, ellos lo que hacen es propaganda. Ese es el aparato de propaganda. Ellos son herederos de Goebbels, ellos no son herederos de Bolívar, son herederos de Goebbels. Y en medio de eso, sí recuerdo como inclusive, que una de las cosas cuando yo empecé a recibir amenazas a través del canal del Estado, que es lo más terrible, ¿no? O sea, ya a la vista de todo el mundo, antes, durante y después de salir de Venezuela. Y uno se pone a ver las cosas y uno dice, bueno, esta gente actúa con total y completa impunidad. Y cuando uno es capaz de decir algo en los medios, bueno, lo que te salta inmediatamente es cualquier persona pidiéndote un derecho a réplica, cosas que en Venezuela de Televisión no se puede hacer. Fíjate que, de hecho, que algo más importante, eso que hace Venezolana de Televisión, es un delito continuado, de 1000 maneras. Número uno, utilizan un canal que es del Estado para propaganda del régimen. Ya por allí hay peculado de uso. Número dos, incumplen con todas las leyes relacionadas a uso de medios públicos y uso del lenguaje, establecido en las propias normas que ellos han establecido. Número tres, violan la Constitución que ellos mismos hicieron en cuanto al derecho a réplica y el derecho a la honra y al honor de cualquier ciudadano. Y además de eso, bueno, se defecan en los conceptos mínimos del periodismo en cuanto a ética, en cuanto a verificación de fuentes, en cuanto a respeto. Actúan como comisarios políticos televisados. Eso que hacen estos tipos que son constituyentes, y entonces ahí agravas el delito. Están utilizando los medios públicos para un vocero político ejercer acciones de difamación en contra de los ciudadanos que le adversan. Eso no se había visto, yo creo que eso no se ha visto, bueno, en ninguna parte del mundo. Siendo así las cosas, lo único que a uno le queda decir es, bueno, si ese aparato de propaganda lo único que hace es atacar y atacar y atacar y no defender, es porque ya no tienen nada que defender. Porque si ellos de verdad tuviesen algo que defender,
no estarían utilizando los contenidos de los demás para acusarme. A mí me han acusado de paraco, me han acusado de traidor a la patria, me han acusado de violador, fue la que salió hoy, me han acusado de drogadicto, me han acusado de todas las barbaridades. Debe ser que ellos se proyectan, porque de ellos hay pruebas. Mía no, ni las va a ver, porque no soy un delincuente, ni ninguna de esas acusaciones son reales. Pero entonces, a lo que voy es, si los tipos dedican todo el aparato de comunicaciones que tienen, todo lo que tienen, para atacar a quien habla de ellos, es porque no tienen nada que defender, no tienen una sola obra. ¿Cuál es la máxima obra? Dígame usted, señor Napoleón Bravo, ¿cuál es la máxima obra de Nicolás Maduro? Que ya tiene 5 años de gobierno. Los gobiernos de antes, en 5 años ya tenían una obra, más de una. ¿Cuál es la gran obra de Nicolás Maduro? Es que Trump no lo deja. ¿Cómo? Que Trump no lo deja. Ah, Trump no lo deja. Ah, claro, ya eso explica todo. Ya eso explica todo. Y es el argumento que los tipos usan. Entonces ahí es donde tú te das cuenta de que mientras más feroz es el aparato de propaganda para acusar a otros de cualquier barbaridad y para ofender, es porque evidentemente menos tienen que defender. Es más, yo he llegado a esta conclusión. Si desaparecieran todos los programas, todos los contenidos que critican al chavismo, el chavismo no tendría nada que transmitir por sus canales. Mira una cosa, el ministro de la Defensa de los narcos dice que defenderá a su país hasta perder la vida. Primero, ¿cuál es su país? Y luego, ¿de qué va a defender al país o a la banda? Que es diferente. No entiendo. ¿Tú nos quieres explicar eso? Ese fue quien, Padrino. La defensa, Padrino. Bueno, yo la última vez que vi a el general Padrino, en la única vez que he visto a Padrino López en capacidad de hacer un acto heroico de defensa de cualquier cosa, fue en el famoso evento del dronazo aquel, cuando lanzaron un dron explosivo contra la tarima presidencial y Padrino López pegó un brinco que parecía un Pokémon. Eso fue una cosa que, bueno, parecía de goma. Entonces, yo de verdad, ese tipo de cosas, porque es que la gente tiene inclusive que dosificar sus estupideces. Porque yo creo que es necesaria la utilización en Venezuela de una especie de estupidómetro. Y ponérselo a los tipos enfrente, para que ellos digan, mira, no te pases de este nivel, porque no puedes decir tantas estupideces. Cuando tú escuchas por ejemplo, la épica que todos los chavistas cuentan de su participación en los eventos del 11, 12 y 13 de abril, resulta ser que todos fueron héroes, resulta ser que todos estaban en la trinchera. No puede ser. ¿Y dónde estaban haciendo héroes? Porque nadie los vio. Bueno, pero ellos plantean en su relato que todos fueron héroes del 13 de abril. Después, en cada uno de los eventos, todos estuvieron metidos el 4 de febrero al lado de Chávez. Que si Chávez hubiese tenido tanta gente el 4 de febrero, hubiesen tomado el poder, obviamente. Todos estuvieron defendiendo al pueblo el 27 de febrero. Y tanto lo defendieron que a ninguno lo mataron. Todos fueron, defendían a Fidel y la Revolución Cubana. Todos fueron opositores a los adecos y los copellanos, inclusive Escarrá, que era copellano. y cuando tú revisas el relato que los tipos hacen los hechos, tú dices, oye, pero si esta gente, que son tantos, e hicieron tantos, ¿por qué no llegaron al poder antes? Si estaban todos unidos combatiendo al imperio y tal, ¿por qué el imperio no ha caído? Si los tipos hicieron tanto. Entonces es ahí donde tú te das cuenta de que evidentemente una de las cosas particulares que tiene el chavismo es que ha intentado imponer un relato donde en ese relato ellos siempre son los buenos y los demás siempre son los malos. Y además de eso hay otra cosa, característica particular de estos regímenes, que en el relato que imponen siempre puede haber la solución de Stalin, que es borrate de la foto. Si tú en algún momento te mueves de la posición en la que deberías estar. De tal manera que a principios de este año, el Pollo Carvajal, ¿verdad?, era un ilustre y honorable general de la República
digno de ser defendido por cualquier chavista, para 2 meses después convertirse en el traidor. Y los tipos entonces dicen, sí era narcotraficante, pero lo hizo a las espaldas del comandante, él lo engañó. Aparte de eso, y lo borras de la foto. Ni hablar de cómo han borrado de la foto de Raúl Baduel. Aquí se habla del 11 de abril. Yo estos días escuché, por cierto, yo al pendenciero este de Diosdado Cabello, revisándolo, porque yo le chequeo las mentiras, un detector ahí. Si se le pusiera un detector de mentiras frente a la pantalla cuando Diosdado Cabello habla, el detector de mentiras se daña, el tanto que se mueve. Entonces el tipo dice, el 11 de abril, bueno, sí, dicen de Baduel, mentira. Baduel, ese carro prendió empujado, hubo que empujarlo, él no hizo nada. Entonces es ahí donde tú caes y dices, ya va. Pero si en los 10 años anteriores lo que dijeron fue que Baduel era un héroe, ¿cómo borras tú la historia de 10 años, los gritos de 10 años, los ascensos de Baduel por haber hecho lo que hizo? Si Baduel no hizo lo que hizo a favor de Chávez, ¿por qué lo ascendieron a comandante del ejército? ¿Por qué lo ascendieron a ministro de la defensa? ¿Por qué lo pusieron en los más altos estándares del chavismo? ¿Por qué lo pusieron como ejemplo a seguir? El caso de los ladrones y de los personajes que se van a echar la paja en los Estados Unidos. El caso de Rafael Licea. Rafael Licea era uno de los muchachos más queridos de Hugo Chávez del 4 de febrero. Y lo decía públicamente. Y el cariño sincero de la familia de Rafael Licea, de la familia de Chávez por Rafael Licea, que lo tenían, que le pedía la bendición a Elena Frías de Chávez. Ah, no, ahora un traidor, una rata, un sapo. Ese siempre fue un sapo. Y te borran todo lo que dijeron antes de todo eso, lo borran. O el caso, por ejemplo, de Rodríguez Torres. Un tipo que lo único que ha hecho durante toda su carrera militar ha sido asesinar gente. Un tipo que por donde ha pasado ha dejado un charco de sangre. Y el tipo lo defendieron de forma irrebatible desde el 92 en adelante, para ya al final, al 2017, decir que era un traidor y tal. Entonces, ¿cómo se le puede creer a estos tipos? Y yo creo que allí es donde inclusive hay que dirigirse al chavista. Porque así como no se dirige al opositor, porque yo, Napoleón, Daniel Lara, yo con esto no quiero, y lo he dicho y lo he repetido, yo no quiero convencer a nadie de esto. No me interesa convencer a nadie. Yo he tomado una decisión personal por mi salud mental y mi estabilidad emocional. Yo he decidido no creerle a esa clase política que dice ser opositora, de Juan Guaidó para abajo. No quiero convencer a nadie, no me interesa hablar bien ni hablar mal. He decidido que yo no les voy a creer, porque lamentablemente siento que creyéndoles o defendiéndolos me hago falsas ilusiones y falsas expectativas, y eso me hace daño como exiliado. Porque entonces uno está permanentemente pensando, esto termina mañana, ya nos vamos. No deshagas las maletas, no compres muebles, no te inscribas a la universidad, porque ya nos vamos a ir. Y yo he decidido que yo esa vida no la quiero para mí. Lo que tenga que ocurrir, ocurrirá y ya se verá. Pero de la misma manera que yo digo que yo hago eso, los chavistas deberían hacer eso con su dirigencia política. Y no tienen que creer en mí, lo que tienen que hacer es buscar los archivos de la prensa y de la televisión, donde Diosdado Cabello habla bien del Pollo Carvajal, para después 2 años habla mal. Donde Nicolás Maduro te defiende a Rodríguez Torres como el patriota más grande de la vida, hoy, para pasado mañana, decir que es el traidor más grande de la vida. Los chavistas, los que todavía son chavistas, están obligados a enfrentarse a las mentiras que le dicen sus dirigentes. Porque también tienen que defenderse de que le sigan vendiendo esa gran mentira que tú de forma tan transparente has planteado aquí, de que todo es culpa de Trump. Y cuando no estaba Trump, ¿de quién era la culpa? Si Obama hasta fue para Cuba a abrazarse con los Castro. Antes era de Bush. Ellos son los únicos culpables que hay. Mira, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo interpretas tú, porque no está aclarado por nadie, lo que pasó en febrero? ¿Por qué sigue el mismo ministro de la Defensa y el mismo delincuente en el Tribunal Supremo de Justicia si supuestamente estaba metido en una conspiración contra la democracia de Maduro, contra el régimen legítimo, ¿no?, de Maduro? ¿Por qué ellos siguen y no están investigados y no están enjuiciados? Huele chimbo, ¿verdad? Huele feo eso. Esas son las señales
Pero espérate, tú estuviste metido en la política. Sí. ¿Okay? ¿Cómo tú, no como opositor, no como un ciudadano que puede estar equivocado o no en tu apreciación de Maduro y su gente, sino desde el punto de vista de un político analista? ¿Cómo se entiende eso? Eso se puede entender de muchas maneras. Una de ellas es la siguiente: que Michael Moreno y Vladimir Padrino López, cuando se sumaron a la conjura que estalló el 30 de abril del 2019, no estaban actuando a nombre propio, sino por mandado de quienes tienen la capacidad de meterlos presos. Es decir, que lo que estaban haciendo fue una orden de alguien que quería quitarse encima a Nicolás Maduro, o quizás hasta el propio Nicolás Maduro, para tener una excusa e irse. Esa es una opción. Una. La otra opción es que todo el planteamiento que ellos hacían de participación en eso haya sido también orden de quienes tienen la capacidad de meterlos presos, como una simple operación de contrainteligencia, para, como acostumbra a hacer el castrismo y como acostumbra a hacer el chavismo, insuflarle el ánimo a una gente a la que sienten que están descontentos, para ver si se alzan, y cuando se alzan, mira, estos eran, agarra los presos y te los lleva. Es decir, un montaje, una trampa cazabobo. Y lo otro podría ser que simple y llanamente quitarlos del medio, que todo haya sido verdad, que los tipos de verdad estaban comprometidos, que Nicolás y Diosdado y todos los demás no sabían, y que estos tipos estaban metidos en esto, que el costo de quitarlos del medio en este momento sea muy grande. Y en tal sentido se estén haciendo las labores para, en caso de que eso sea verdad, que los tipos estaban de verdad metidos por su cuenta sin que los demás supieran. Yo tengo mis dudas. Yo creo que todo eso fue contrainteligencia. No tiene toda la pinta. No, porque justamente el único que cae, que sale, que está perseguido y en el exilio, era del régimen. Que es Christopher Figuera. Sí, por eso. Precisamente por eso, mucho más creo yo que es una labor de contrainteligencia. Y sobre todo por las declaraciones que este señor ha dado, que ha salido a decir que bueno, que no, que Rodríguez Torres no es tan malo, que Nicolás Maduro en el fondo es bueno, que él lo ha mirado a los otros, esa cantidad de tonterías. Pero entonces, fíjate tú, ¿no? Si la hipótesis tercera que te he dado, que los tipos sí estaban metidos en un golpe y sí estaban por sacar a estos tipos, es cierta, ¿por qué razón no los han sacado? Bueno, porque los están rebanando poco a poco, muy probablemente. Porque cosas como esta en un sistema mafioso no se quedan impunes. ¿Cómo no puede? Un momentico, no estás hablando de dos pendejos revolucionarios. Estás hablando del ministro de la Defensa del régimen y estás hablando del presidente del Tribunal Supremo de Justicia del régimen. O sea, no estás hablando de dirigentes medios ni nada de eso. ¿Cómo es posible si estaban conspirando? Primero, porque no cae el régimen, ¿no? Y segundo, ¿por qué no caen ellos entonces, ya que el régimen no cayó? ¿Cómo lo interpretas como político? Podríamos tener inclusive una cuarta hipótesis, que estos tipos estaban negociando a su favor, diciendo que tenían algo que en realidad no tenían. Es decir, podríamos pensar que Nicolás Maduro, que Vladimir Padrino en realidad no controla la Fuerza Armada, como decía controlarla, que no es el jefe único militar. Pero si no controla la Fuerza Armada, con mayor razón lo pueden destituir. Por esa misma. Y meterlo preso, o desaparecerlo, o matarlo. 50.000 cosas distintas. No lo han hecho todavía. ¿Y por qué tardan tanto? Eso es una buena pregunta. Yo lo que sí te digo es que el chavismo siempre está al borde de la purga. Y de hecho, nunca las grandes purgas que han hecho no han sido precisamente tanto en el sector político como sí en el sector militar y como sí en los sectores financieros. Fíjate la gran cantidad de banqueros que han caído en todo este camino del chavismo y que han terminado purgados, de empresarios que se sumaron al carro del chavismo, etcétera. Pero cuando revisas el sector civil hay un detalle importante,
Nicolás Maduro se quitó de encima a todos los grandes jefes del chavismo en el momento en que él compartía gabinete con Hugo Chávez y solamente queda Diosdado. Todos los demás, o están presos, o están fuera del chavismo, o se fueron por su cuenta, o montaron tienda aparte. ¿Cómo lo interpretas? Eso yo lo interpreto como que, en efecto, Nicolás Maduro no es el gran estúpido que hemos creído todo este tiempo, que detrás de él, y yo creo que eso lo hace el castrismo, hay una gran estrategia de apoderamiento del estamento político del chavismo que no comenzó con su llegada, sino que su llegada se debe precisamente a la penetración que hizo el castrismo del movimiento chavista. Y al final, todo lo que parece aquí es que Nicolás Maduro es una pieza prescindible, que va a llegar el momento en que la salida de Maduro no va a ser un problema para nadie, porque el sistema va a estar tan enraizado, imagínate tú que lo que ocurra sea que el sistema se pacte, que aquí no se mueven las normas, no se mueve ninguna de las leyes que estos tipos han creado, no se mueve la constitución, no se mueve nada, y se va a unas elecciones, y no las gana Nicolás Maduro, sino que las gana un Eduardo Fernández con Timoteo Zambrano de vicepresidente. Eso sería un cambio. No, sería un atornillamiento del sistema, donde los tipos habrán hecho lo que le dijo aquel viejo dirigente soviético a Stalin o a Lenin en su momento. Tenemos que crear nuestra propia posición antes que una verdadera se organice. Pero yo no creo ese panto, porque ellos saben perfectamente la actitud de Eduardo Fernández frente a quien fue su padre político toda la vida, Caldera, y cómo empieza a, según el punto de vista de los calderistas, a traicionar a Caldera. Entonces, ¿por qué si va a traicionar, según el punto de vista de los calderistas, traicionó a Caldera, porque no va a traicionar al grupo de Maduro? Bueno, porque cuando traicionó a Caldera no estaba mamando. Ni estaba al final de su vida política. Él estuvo a punto, por cierto, de ser presidente de la República. Exactamente. Y el punto es que en ese momento él era una figura nacional. En este momento, Eduardo Fernández, si sale al ruedo dentro del mismo conglomerado opositor, luego de todo lo que ha hecho, se mide uno a uno con cualquiera de los opositores, y sin defenderlos a ninguno, y cualquiera le gana. Porque Eduardo Fernández no tiene cómo ser candidato ni cómo ser presidente si no es producto de una gran marramucia. Ok. Igual que Claudio Fermín. Espérate, ahora seguimos con los protagonistas de los hechos que estábamos hablando. Yo vi a Leopoldo López en La Carlota como diciendo: ¿qué hago yo aquí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es decir, como si en ese momento él, qué chévere, me están liberando de la casa por cárcel, perfecto, ¿no? ¿Será es que hay una democracia? ¿Será que es esto? ¿Será que algo que me dijeron entonces a lo mejor sí se da? No, pero no como el jefe de todo eso. Y así todo, él tuvo que esconderse en la embajada de España, ¿ok? Eso por un lado. O sea que entiendo la actitud de Leopoldo López, la entiendo. Pero entonces también vi a Juan Guaidó, que si era un golpe de Estado, hecho nada menos donde estaba el ministro de la Defensa y la máxima autoridad del Tribunal Supremo de Justicia, ¿por qué no están enjuiciados ni el ministro de la Defensa, ni el Michael Moreno, ni Guaidó? Era la gran oportunidad del régimen de decir: ven, ese que ustedes dicen que es demócrata, hay que enjuiciarlo porque hizo un golpe militar, apoyó el golpe y fue hasta La Carlota. Yo no estoy diciendo que Guaidó sea cómplice de ello, lo que estoy diciendo que qué fue lo que pasó allí, que ninguno de los tres está preso cuando en cualquier régimen, y más en una dictadura como es la que vive Venezuela, ¿no? A menos que la dictadura sea puro cuento, ¿no? Que sea un tinglado, que esté a punto de caer y que nadie termina de soplarlo. Y no se atreve en la dictadura a estos tres conspiradores, ¿no? Cabecillas que aparecieron por televisión, poderlos meter presos. Poco a poco estás llegando a la misma conclusión que yo llegué hace un rato ya, por Dios, que todo huele muy raro. O sea, o aquí tenemos un régimen que se sostiene en el poder
por la fuerza de la gravedad, o aquí tenemos a un gran sistema de complicidad donde todo el mundo está simulando algo. Porque, ojo, se te pasa algo importantísimo, que el único preso del alto estamento político por su participación el 30 de abril fue liberado anoche, que es Edgar Zambrano. O sea, más raro todavía, ¿no? Y el tipo sale además de eso en modo bueno. Entonces uno de verdad a lo que hay que llegar es a la gran pregunta. ¿De qué se trata todo esto? ¿Quién nos está engañando y quién nos está diciendo la verdad? ¿Será que esas acciones, al haber estado develadas y al no tener los suficientes apoyos, para lo único que sirvieron el 30 de abril fue para dejar en evidencia a una buena cantidad de militares, para delatarlos y para que cayeran en manos de los esbirros del régimen? Si eso fue así, más que meter preso a Juan Guaidó, le dan las gracias. Pero espérate, yo creo más bien que el gobierno está todavía muchísimo más débil que lo que estuvo el gobierno de, si mal no recuerdo, de Rómulo Betancourt, que Leandro Mora en privado dijo una vez que el propio Betancourt estaban conversando y el gobierno estaba a punto de caer, ¿no?, por la guerrilla, ese tipo de cosas. Y no cayó, pero estaba muy débil. Yo creo que este gobierno está 20.000 veces más débil que el gobierno de Rómulo Betancourt, que tenía al pueblo a su favor, porque Rómulo Betancourt gana porque él fue de puerta en puerta, porque los adecos no lo querían como candidato. Es correcto. Recordemos eso, porque ahora los adecos fueron ahora a los adecos sí son Carlos Andreístas, ¿no? Resulta que ahora después que lo votaron lo llamaron ladrón y después lo velaron después que se murió en la Casa de Acción Democrática. Tampoco quisieron a Betancourt. Es más, Betancourt dijo hay que sacar en el poliedro, acuérdate, hay que sacar a patadas a los ladrones del partido, y casi lo sacan a él. No sacaron a los ladrones, a él casi lo sacan por querer sacar a los ladrones. ¿No será que el gobierno, este régimen, lo que necesita es un empujón y que los únicos que realmente lo defienden porque tienen unos intereses muy concretos es Hezbollah, FARC y el ELN, que es su territorio? Inclusive más que los cubanos, que lo que necesitan los cubanos es a quien chulear. Ellos pueden llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Bueno, entonces lo chuleamos a Guaidó. Vamos a chulearle a Guaidó con tal de que nos dé petróleo, ¿no? O López Obrador, y dejen que López Obrador sea nuestro nuevo, que podamos chulearlo a él. O si gana la Cristina Kirchner. ¿Me explico? Claro. Yo creo más bien que el gobierno está sumamente débil, que todo es como un tingado, y que como esta oposición se formó en una democracia y estos partidos políticos perdieron el contacto con el pueblo hace mucho tiempo, ¿ok? Estos partidos políticos lo que saben es hacer elecciones, organizarse para elecciones. Entonces no saben cómo enfrentarse a un dictador. Porque vamos a estar claros, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Caldera y Gustavo Machado se formaron en la dictadura de Juan Vicente Gómez cuando eran jóvenes. Sabían lo que era una dictadura, pero estos muchachos no lo saben, aunque tienen 20 años viviendo en ella. Claro, Napoleón, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú planteas, pero es que fíjate, el gobierno de Rómulo Betancourt, que tuvo no sé cuántos golpes, ¿verdad?, de los militares, solamente tuvo un momento de paz militar luego de que se excluyeron a todos los golpistas y luego de que se alzan los comunistas en las guerrillas, que fue el momento en el que la Fuerza Armada se dio cuenta de que el enemigo no era Betancourt, sino Fidel Castro, cosa que afortunadamente le dio a Venezuela por lo menos unos años de democracia, gracias a ese descubrimiento. En el caso del chavismo, la cosa es al revés. La Fuerza Armada cayó en manos de unos traidores históricos. Pero si no hay Fuerza Armada, tú lo sabes mejor que yo que no hay Fuerza Armada. Por favor, Napoleón, claro que la hay. Claro que la hay, porque si no hubiese una Fuerza Armada, no tendríamos a Juan Guaidó y a todo el liderazgo opositor haciéndole llamados a la Fuerza Armada, incluidos los Estados Unidos. Están haciendo un llamado a los generales que están en el gobierno, ¿no?, para que le pidan la destitución a Maduro. Eso es lo que están haciendo. Y los cubanos
los Hezbollah, los FARC y los ELN, que son los que apoyan a Maduro realmente con las armas. Pero es que si los militares están desarmados, ustedes mismos lo saben, que han desarmado a los militares, que los soldados no tienen ni para zapatos, ¿no? Que le dan, ¿cómo se llama? Una miseria para comer. Eso es el ejército. A la mayoría, pero es una cosa importante, Hay una minoría poderosa, como son normalmente las minorías en el poder, que sí tiene armas, que sí tiene recursos, que sí tiene control de estructuras del Estado. Entiéndase los negocios de PDVSA, los negocios cambiarios, los negocios bancarios, los negocios de importación de alimentos, el negocio del narcotráfico, el negocio del narcominero. Pero espérate, ¿por qué tuvieron que armar a los colectivos? Si tienen una fuerza armada. Por supuesto. Bueno, pero ya va, pero espérate un momento. Y la Guardia Nacional, pueden contar con la Guardia Nacional, que son los represores. Bueno, ni siquiera con la Guardia Nacional, porque entonces no harían colectivos. Pero si te pones a revisar las cosas, Napoleón, una cosa es tener un colectivo que tiene capacidad de hacer lo que hacen, que es amedrentar al ciudadano común desarmado, como hicieron con los maestros en estos días. Y otra cosa muy distinta es enfrentar en la frontera a los rastrojos, a la FARC y a todo lo demás, cosas que ellos no hacen. La Fuerza Armada sí fue desmantelada, fundamentalmente desde el punto de vista organizativo, cuando crearon esa nueva estructura de la red y la SODI y todo lo demás, pero el desmantelamiento fundamental de la Fuerza Armada ha sido en el terreno moral. Cuando la Fuerza Armada la convierten en guardia pretoriana de un partido, ya allí deja de ser Fuerza Armada y la convierten en eso que llaman Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero claro que existe. Que no tenga la capacidad de hacer algunas cosas es otro asunto, pero el solo hecho de que exista en cada esquina de Venezuela un tipo vestido con un uniforme y cargando un fusil, ya eso a ti te da idea de que cualquier bicho con un fusil, con hambre o sin hambre, haga lo que haga, aunque sea vender fusil para alimentarse. Vamos a aclarar, yo no me estoy riendo por lo que tú estás diciendo, sino que al lado del video que estoy viendo contigo, estoy viendo la foto del ministro de Defensa de la banda de los narcos. Y me estoy acordando del video cuando, no me acuerdo qué fue lo que dijo, y Maduro estaba delante y él estaba hablando justamente de la conspiración del golpe. Y entonces Maduro dice, como diciendo que sí, como reconociendo que sí estuvo hablando por lo menos con ellos, sí, ¿no? Sí. Y Maduro lo mira así, como diciendo, entonces es verdad que tú estás reuniéndote con ellos, porque ni siquiera le dijo, con esa mirada Maduro le está diciéndonos que si se reunió con ellos, a Maduro no le dijo nada. Por la cara, es que hay que ver también el lenguaje gestual de la gente. Entonces es posible que esta gente no cae porque el tironcito que falta, ese no se le ha dado a nadie. Eso no quiere decir que una vez que caen, ¿no? Van a quedar los guerrilleros que sí saben de eso, que son FARC, ELN y Hezbollah. Por lo cual no sé qué gobierno democrático ni de junta de transición va a poder democráticamente enfrentarse a ellos. No, yo me imagino que en un gobierno encabezado por Eduardo Fernández y Timoteo Zambrano, eso no se va a dar, por favor. Mandarán a Claudio Fermín a negociar con estos guerrilleros, ¿verdad? Porque Claudio Fermín estudió muchos años en Boston, habla un correcto inglés. Me imagino que los de Hezbollah no sé si hablan inglés, de repente Claudio habla árabe. Y bueno. Para que la Isami pues, el que puede ser en ese gobierno que no se va a dar con Eduardo Fernández. Bueno, pero algo se inventarán, porque al fin y al cabo, mira, yo no descarto nada, yo no soy tan tajante en descartar las cosas, porque lo que hemos visto en Venezuela los últimos años superan las cotas de la imaginación más creativa. Aquí esto de tener a una clase política que te habla el lunes de sacar al régimen y pone unas tanquetas frente a la Carlota para 2 semanas después estarse dando un chapuzón en Margarita, es una cosa que yo no entiendo, y allí es donde creo que están las respuestas a muchas de las preguntas que haces tú en este momento sobre por qué este régimen no cae, porque no tiene una oposición genuina. No tiene una oposición genuina. Ojo,
Me podrán discutir, me podrán decir, no, bueno, es que ellos sí son buenos, pero es que no les va bien, es que no, como sea. Desde mi punto de vista, esa oposición no es genuina oposición. Es decir, ellos no se están oponiendo al sistema. Ellos lo que quieren es un cambio de gobierno y no les importa que sea dentro del sistema. A ellos no les importa ser presidente, a Juan Guaidó y a todos los demás, no les importa llegar a la presidencia manteniendo todo el tinglado del chavismo. A ellos no les importa eso. Inclusive... Yo sí creo que no hay político que no quiera ser presidente, como me dijo una vez Carlos Andrés Pérez, ¿no? Que ellos sí quieren la presidencia, que no la sepan hasta ahora en la práctica, ¿no? Lograr es muy diferente. Pero otras cosas que sí son positivas de ellos, que es convencer a los países democráticos del mundo, la enorme mayoría, de que esto es peor que el pasado, porque acuérdate que el régimen venezolano, la democracia venezolana en sus últimos años tenía una fama de estar totalmente corrompida en el mundo entero, tenía esa fama. Entonces ellos convencieron de que salimos de Guatemala a Guatemucho peor, en el peor de los casos, ¿ok? Entonces ellos lograron que la Unión Europea, que el Grupo de Lima, que los Estados Unidos, que Perú, que casi todos los países latinoamericanos, a excepción de los izquierdosos de Uruguay, ahora de México y demás, se dieran cuenta y apoyaran a esa oposición democrática, a los demócratas. Yo no los llamo demócratas porque mucha gente lo puede confundir con los demócratas que el Partido Democrático Venezolano, pero yo los llamaría los demócratas, no la oposición. ¿Ok? Entonces, yo sí creo que en eso sí ganaron, sí lo hicieron bien. Lo que lo están haciendo mal es en el tiempo que se tarda en sacar a esta gente mientras la gente muere de hambre o pasa mucha hambre, los venezolanos siguen saliendo del país. 3.4% de los habitantes de Colombia, 3.4% son venezolanos de la población total de Colombia. Es una nueva información que ha salido publicada en las últimas 24 horas. 3.4%. Imagínate lo que es el colapso que debe tener las instituciones, en los hospitales, ¿no? En las escuelas en Colombia. Bueno, pero han convencido a todo el mundo, pero no han convencido a la Fuerza Armada venezolana. Pero es que no existen las Fuerzas Armadas venezolanas. Por supuesto, bueno, pero si no existen, Napoleón, si no existen las Fuerzas Armadas venezolanas, ¿por qué demonios están haciéndole llamados a ella? Entonces, para que sigan, fíjate, han logrado muchas cosas. Hay montones de militares que están fuera del país. Otros desertaron hace mucho tiempo antes de que los llamaran. Lo que yo quiero creer que tienen un plan B y los están armando y los están entrenando en algún sitio. Me cuesta creer que eso no se sepa hoy en día, que todo se sabe. ¿Ok? Pero lo lógico es que armen como hizo Charles de Gaulle, ¿ok? Para enfrentarse a los nazis y defender a su patria de un gobierno de Vichy, que estoy cansado de hablar en los últimos 3 días de eso, como para decir, fíjate, esos fueron los franceses, ¿no? Que supuestamente son los cultos, los organizados y demás. Y eso pasó en Francia. Bueno, yo quisiera referirme finalmente, Napoleón. Sí, finalmente, porque tenemos 38 minutos. Es a ese planteamiento que tú hablas cuando tú hablas de los demócratas, que creo que es importante. No hay democracia sin demócratas. No hay democracia sin demócratas. Y la democracia se hace de la puerta de la casa del partido para afuera y de la puerta de la casa del partido para adentro. Si la dirigencia política, esa dirigencia, si la metemos en un microscopio, las células de democracia que vamos a conseguir en sus organismos son poquitas. Porque tú no puedes creer en el ánimo de alternabilidad de una clase política que ha pasado 20 años dirigiendo sus partidos sin hacer elecciones internas. ¿O es que acaso Henry Ramos Alú es un demócrata para puertas adentro de su partido? Bueno, ¿en este caso Manuel Rosales es un demócrata a las puertas adentro de su partido? Un tremendo demócrata comparado con Chávez y Maduro. ¿Perdón? Comparado con Chávez y Maduro sí es un demócrata. No, comparado con Chávez y Maduro queda ras con ras. No. Ras con ras, porque inclusive con los mecanismos de la corrupción, cuidado si no supera. Pero por cierto, lo mismo digo de los trabajadores que se quejan de su jefe,
que es un no sé qué, que es un no sé cuánto. Existían los sindicatos, en los gobiernos democráticos existían unos sindicatos. Si los propios trabajadores, conscientes o inconscientemente, o conocedores o no, compraban, elegían a unos vendidos o después se vendían, después de ser muy honestos, ¿no? Que en algunos casos supongo que sucedió, y no en todo, la culpa sigue siendo de los trabajadores que no le caían a golpes, que no los votaban, ¿no? Porque ellos estaban para defender a los trabajadores. Lo mismo digo de los militantes de Acción Democrática que no están de acuerdo con que no haya elecciones internas. Bueno, ¿y qué están haciendo para obligarlos a hacer las elecciones internas? ¿O para cerrar el partido? ¿O para quemar la casa central de Acción Democrática? Pregúntaselo a los AD con Napoleón, porque yo renuncié a ese partido. Yo renuncié a ese partido. Tienes que preguntárselo a esos militantes. ¿Te enfrentaste a ellos? Porque me enfrenté lo suficiente y me di cuenta de una cosa interesante, que al final fue la que privó en mi decisión. Que Acción Democrática como proyecto histórico está fenecido. Ahí no hay nada por qué pelear. Tan sencillo como eso. No, porque lo podías renovar, actualizar. No hay nada que renovar y que actualizar. No hay nada que actualizar y que renovar. Lo que se requiere en Venezuela es libertad y democracia. Y en un partido donde no hay ni libertad ni democracia, no se puede plantear dentro de los valores de Acción Democrática. En la defensa de la libertad, de la propiedad privada, no está. ¿Tú sabías que Acción Democrática todavía es un partido antiimperialista? Bueno, pero espérate un momentico. Por decirte algo. Pero o sea, yo no podía estar dentro de un partido como ese. Que organizar. Ese partido se murió. Ese partido está enterrado en el cementerio del Este, al lado de la tumba de Rómulo. Y cuando yo entendí eso, me di cuenta además que ese proyecto en el que Rómulo construyó, y que se construyó en aquel momento, y que yo leía y pensaba que era el proyecto correcto, al estar muerto, yo dije, bueno, yo no hago nada en este partido y no hago nada en el activismo político, y me dediqué a cosas más felices que me han dado más satisfacción y que me han quitado de encima una cantidad de pesos, porque mira tú que ser parte de un partido dirigido por semejante señor ya es suficiente agravio para una persona. Entonces no te metas en buena parte de la sociedad venezolana que a partir de los años 70 empezó a decir, no, a mí no me gusta la política es un asco. Yo no he dicho que no me gusta la política, porque yo me dedico a la política cuando la analizo y la reviso. Pero disculpe, ¿crees que entonces criticar a Ramos Alú es antipolítico? No. Al contrario, yo considero que para que la gente vuelva a creer en la política, es necesario salir de todos esos animales políticos, que ninguno de ellos es demócrata. ¿Quién los va a sacar? Si los tiene que sacar la gente con su rechazo. Bueno, tú no eres parte de la gente. Y estoy rechazándolos. Yo necesito estar dentro de un partido para generar cambios en la sociedad. Y además de eso, yo creo que mucho más se hace desde la opinión que desde la militancia partidista, que en Venezuela es siempre la militancia partidista, lo que te ordenan es callar. Porque todos los dirigentes políticos de Venezuela acallan la crítica dentro de sus partidos. Y por esas razones que yo te digo que si llegan al poder van a ser cuidados si no terminan siendo lo mismo con las mismas normas del chavismo. No, vale. En Venezuela y en todas partes, porque ahí tienes lo que pasó con el gobierno del PP. Pero yo soy venezolano. Las negociaciones y por eso cayó un gobierno, ¿no?, que tenía la mayoría, y ahora están divididos y están en la oposición. Bueno, así es la izquierda, ¿no? Al fin y al cabo. O sea, es la derecha, estoy hablando del PP. Bueno, la izquierda, la derecha, todo al final. El PP se terminó convirtiendo también. El PP también tiene un gran error histórico. El PP se movió tanto al centro que terminó siendo socialdemócrata. Y al final no había diferencia entre las posturas del PP y las posturas del PSOE. Y eso el electorado se da cuenta, los ciudadanos se dan cuenta. Por eso es que empiezan a emerger partidos a lo loco, intentando agarrar las banderas de los partidos que se habían prácticamente convertido en un sistema bipartidista unificado, donde el PSOE y el PP defendían exactamente lo mismo. Salen entonces unos izquierdistas más izquierdistas, y con Podemos sale una gente de verdad de la centro derecha o de la más derecha, como el caso de Ciudadanos, como el caso de Vox, y termina convirtiéndose entonces todo eso. Entonces ahora todo el mundo se pregunta, ¿cómo es posible que hayan salido esos partidos? ¿Cómo es posible que no haya gobierno en España? Para que veas que te tengo aprecio, voy a terminar esta conversación antes de que te dé la apoplejía. Porque además has caído con tan facilidad a mis provocaciones que estoy asombrado. Hay que darle al público lo que pide. No puedes pelear contra Ramos Alú. Pero es que yo no necesito pelear contra Ramos Alú, porque Ramos Alú, mira, escucha esto que te voy a decir antes de despedirnos.
Yo no necesito pelear contra Ramos Alú porque Ramos Alú está más caído que Nicolás Maduro. Para empezar, hasta desde el punto de vista vital. Y yo lo dije tranquilamente desde el momento que yo renuncié al partido. Bien, Candela. Y cuando, no. Mira, cuando me lanzaron todos los denuestos que me lanzaron cuando yo renuncié al partido, denunciando lo que ocurría dentro del partido, yo a todas las respuestas, a todos los denuestos y defensa de Ramos Alú, yo dije una sola cosa. Yo no tengo que pelear contra el tiempo. El que tiene que pelear contra el tiempo es Ramos Alú, que su tiempo se le acabó. Ah, tú dices desde el punto de vista vital por lo que está bien. Por supuesto. Por eso es que te llamé Chepa Candela. Yo pensé. No, desde el punto de vista vital es eso. Yo estoy de lo más tranquilo. Yo me voy a pelear con 39 contra 79. Por favor. Es que ese es el problema, que los jóvenes son los que les correspondía, porque a los líderes anteriores, a Ramos Alú, no los dejaron, ¿no?, surgir y llegar a la presidencia. Los jóvenes que de verdad quieran sustituir a personajes como Ramos Alú, como Bernabé Gutiérrez, como esos bichos que se enquistan en los partidos a nivel nacional y a nivel regional. Si son ADECO, yo les recomiendo que se vayan de ADECO, que traten de formarse para la política y que busquen espacios lejos de esos partidos donde no hay democracia, porque si quieren ser demócratas, dentro de ese partido no lo van a lograr. Dentro de ese partido, dentro de cualquier partido que niegue la democracia interna, no hay posibilidad de ser un político democrático. Aunque teníamos que despedir por el tiempo, todos los partidos, todos, tienen una formación vertical creada por los comunistas. Es como un partido comunista, es el mismo esquema vertical. Ahí no puede haber democracia. Es como pedir que en el Vaticano haya democracia. No puede haber democracia en el Vaticano. Siempre hay una rendija, porque en el caso del Vaticano se escoge el Papa por votación, que será muy cuestionable, todo lo que tú quieras, pero se escoge por votación. Entonces, que se podrá manipular la votación, pero se escoge por votación. En el caso de los partidos pueden ser verticales, ¿verdad? Pero siempre, en el caso de los partidos venezolanos, cuando se ensayaba la democracia, ¿tú sabes cuándo se murió la democracia venezolana? La democracia venezolana se murió no en una votación a presidente, a alcalde y a gobernador. La democracia venezolana se murió cuando los partidos empezaron a robarse las elecciones internas de sus propios partidos. Porque ahí fue donde acabaron con la democracia. Cuando le dieron un maletinazo en el Radio City a Luis Herrera, cuando se robaron una convención de Preto Figueroa en AD, cuando hacían esas cosas, ya en ese momento le dicen a la gente, si gana el que no es amigo mío, yo le robo la elección. Allí se murió la democracia. Y nosotros no podemos permitir hoy, cuando hablamos de restablecer la democracia y la libertad, que unos tipos que no creen en la democracia dentro de sus partidos sean los llamados a construir una democracia en la que ellos no creen. Mira, la más reciente información... Pero tú estás intentando que a mí me dé una vaina. No estoy intentando terminar para que no te dé. La Fuerza de Seguridad del régimen de Maduro ejecutaron 18.000 personas desde el 2016. Es un nuevo informe de la organización Human Rights Watch. Y esos que son izquierdistas, ahora van a decir que también son unos vendidos, como lo es ahora también Michelle Bachelet, que es una vendida y una traidora. Bueno, hay que pasarle esas cifras a Claudio Fermín, para que sepa quién le dio la mano cuando se reunió en la Casa Amarilla. Bueno, gracias. Seguimos mañana. Chao. A ti. Okay.